Hola, hola César. ¿Cómo Hola estamos? amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo ¿Cómo está va la todo, playa? César? Sí, yo estoy en la playa, vuelvo el lunes a trabajar, pero por ahora me estoy sacando la arena a la cabeza, así que todo bien. ¿Ustedes bien por el sur? No, todo bien. Hizo algunos días de calor, pero ahora como que se tranquilizó. Así que rico. Tenemos Con mucho harto tema nieto. sí, tenemos mucho tema entretenido, César, ahí para distraerte un rato de tus nietos chicos. Lo primero, vamos a hablar de Rusia, que está muy complejo. En lo frívolo, entretenido el tema para lo que nos gusta, la historia contemporánea, la geopolítica y los cambios que están ocurriendo, pero hay una tensión que no se veía hace 30 años. Así que lo primero va a ser el tema de Rusia y algunos impactos que han sido, a propósito del mercado energético ahí, César, que te voy a preguntar, que a mí me ha sorprendido un poco. Lo segundo, vamos a hablar también de otros temas económicos en general en el mundo, problemas que hay con las cadenas de producción, con el transporte, con, no sé, pues, eh, cosas que están pasando complejas en distintas partes del mundo y sobre todo melodías que nos suenan parecidas a nosotros, como es el tema del alto índice de aumento de precios en Estados Unidos, en Inglaterra, en Turquía, en distintos lugares de Europa, etc. Y por último, el tema más cototo va a ser el tema, César, de cómo estás viendo el avance de la Convención Constitucional, el nerviosismo que se provocó esta semana porque ya empezaron a funcionar los engranajes de las decisiones. Así que vamos a tener esos tres temas. El tema central va a ser el último, el más largo, pero vamos a partir inmediatamente, César. ¿Cómo estás viendo el tema del conflicto en Rusia? Te voy a hacer una pregunta concreta. ¿Tú no crees que Occidente está como incentivando el conflicto? Porque me sorprendió ver al presidente de Ucrania ayer reclamando en contra de los medios y gobiernos occidentales diciendo esto, el presidente de Ucrania, diciendo que estaban como warmongering, como dicen los gringos, ¿eh? Empujando a la pelea. ¿Cómo estás viendo el tema, el impacto económico, César, de esta tremenda crisis geopolítica ahí en Ucrania? Como decías tú al principio, esto uno le recuerda la Guerra Fría. O sea, aquí hay como un gallito, y un gallito que no es broma, o sea, un gallito complejo, en que ahora hay tropas no solamente en la frontera rusa-ucraniana, sino que también en la bielorrusa-ucraniana. Por lo tanto, Así es. estarían rodeados y claramente el ejército de Ucrania no es capaz para este tema. Eh, Putin, complicado, yo creo que están como metidos en un zapato chino, porque Putin está jugando todo su prestigio, está haciendo una apuesta gigantesca con este cuento, porque lo tienen amenazado con las peores sanciones del mundo, o sea, cortarle la banca, congelarle sus depósitos afuera, eso como para partir. Y por otro lado, Estados Unidos, en que Biden, que tú lo habías dicho antes, está en una posición débil, está en una posición muy débil. Y también se está jugando, y se la está jugando como con el tejo pasado, porque si tú te fijas, esto que dice el presidente de Ucrania, oiga, no me ayude tanto, compañero, o sea, esta cuestión la estamos... Eh, y los europeos, que tienen el tema al lado, que yo imagino que Macron y el primer ministro alemán deben decir, qué horror, bueno, esta cuestión está al lado de nosotros, o sea, aquí llega a pasar algo y el primer combo es de nosotros. Entonces, están tratando de ayudar a Ucrania, pero tampoco se atreven mucho, o sea, en Alemania hay temas constitucionales de no mandar tropas para afuera, hay temas complejos que vienen desde la Segunda Guerra Mundial que ellos no quisieran ver repetir. Y por otro lado está, como tú decías, el tema, esto tiene repercusiones económicas. O sea, obviamente las paridades dólar y otras monedas están ahí. China está mirando, ¿no es cierto? Porque China tiene puesto los ojos en Taiwán. Entonces tú dices, oye, aflojan en Ucrania y ¿por qué no van a aflojar en Taiwán? Estos son jugadas de ajedrez. Y a diferencia no sé, de los códigos marítimos que son internacionales y que todo el mundo los conoce, en este tema no hay reglas. Aquí es como a la Bismarck, digamos, o sea, el que la puede, puede y todos tientan el límite. Y entonces hay un problema horroroso con el gas natural. Rusia es el principal productor de gas natural del mundo. Europa vive de ese gas natural. Hay muchas industrias, el vidrio,
los fertilizantes, y te puedo nombrar una pila más que dependen del gas natural y de la energía. Es el primer productor de trigo, el segundo productor de petróleo, y el primer productor de gas natural del mundo, y por lo tanto también de metales como el cobre, como el molibdeno, no sé si el molibdeno, pero otros metales que son fundamentales, y eso están haciendo subir los precios de esos commodities porque obviamente se supone que si se corta el suministro va a haber un problema. Y lo está usando, sobre todo lo del gas natural, como una palanca en su discusión con los europeos, porque los europeos están muy complicados si acaso se les corta ese gas natural, a pesar de que Biden dijo que él los iba a ayudar, pero no se sabe cómo los puede ayudar, si no les sobra mucho. Entonces ahí hay un tema grave. Por eso, pero para redondear la parte económica, si hubiera una escalada y esto subiera a un conflicto armado, ¿tú crees que, porque en general se habla poco de esto, pero es obvio que las primeras cosas que se resienten son las economías, y en este caso sería un impacto directo a la economía europea, o europea occidental, por lo que está señalando? ¿Cómo ves que afectaría al mercado mundial, al sistema mundial económico, si se desatara un conflicto armado? Yo creo que se les acaba el gas natural a los europeos. Y eso es gravísimo. En invierno. En pleno invierno. Y el invierno en Europa es largo, en particular en Europa del Norte, y se están alineando. Fíjate que países neutrales como Finlandia y Suecia están preocupados y podrían entrar a la OTAN. O sea, cosas que no habíamos visto nunca. Y Rusia obviamente con eso se preocupa, o sea, no es para menos, ¿no? Entonces las apuestas son muy grandes, en particular yo creo tanto de Putin como del presidente de Estados Unidos. Las dos están haciendo una cuestión importante. O sea, los Estados Unidos es especialmente importante porque también está en juego lo de Taiwán, también está en juego la próxima elección de parlamentarios en que el Partido Demócrata puede perder una minoría muy, muy tenue que puede tener hoy día. Y Trump se fortalece con este tema. Porque Trump va a decir, ¿no es cierto?, seamos grandes, o sea, a ver, Rusia igual es un país que es mucho más chico que Estados Unidos y es mucho más pobre que Estados Unidos. Pero está en una posición estratégica. El otro día vi un programa de Fox, que es el canal, ¿no es cierto?, de más de derecha, que apoya a Trump y todo el cuento, en que uno de los comentaristas favoritos, ahí más popular en la noche, Tucker Carlson, que es muy amigo de Trump, él se dedicó durante todo el programa, hace un par de noches atrás, a defender a los rusos y decir que, igual como Trump defendía a los rusos, igual. Yo no podía creer el gallo diciendo, pero ¿cómo? Y aquí alguien se preocupa del riesgo. Rusia tiene derecho a seguridad. Yo le doy toda la razón. ¿Cómo se va a meter Ucrania o Finlandia en la OTAN? Dice. Ellos tienen derecho a un buffer zone entre medio. Muy loco anuncio. O sea, yo creo que además si el conflicto se calienta, Trump es capaz, como para tirar pelo a la sopa, de jugársela por Putin. Entonces, están pasando cosas raras. César, pero pasemos al segundo tema, antes de pasar al plato de fondo, que es la Convención Constitucional. Además, tú sabes que han habido una serie de problemas que a mí, por lo menos en mi ignorancia, me sorprenden mucho, que siguen ocurriendo problemas en las cadenas de distribución. Hay problemas con la fabricación de maquinaria agrícola, de vehículos motorizados, de computadores, cuesta encontrar chips, etc. ¿Qué es lo que está pasando, César, a propósito de eso? Y también, si me puedes comentar, ¿cómo estás viendo el tema de la inflación en todo Occidente, que se ve el 7% que apareció Estados Unidos? A mí por lo menos me sorprendió por lo alto. Entonces, ¿cómo estás viendo las dos cosas? Esos quiebres en la cadena de producción y el tema de la inflación. Lo de la cadena de producción, uno como que esperaba que se fuera solucionando en el tiempo y no se ha solucionado, ¿ya? O sea, con los chips hay un problema tremendo porque hoy día todo tiene chips, ¿ya? O sea, alguien por ahí yo leí que los autos ahora tienen 5 veces más chips que antes y cada modelo nuevo tiene más chips. O sea, hoy día los autos, ¿no es cierto?, casi se manejan solos y todo esto en base a chips. Y cuando por la pandemia se cerraron en China y en Taiwán, que eran los principales productores, las fábricas de chips,
se metió una demanda gigantesca que no ha logrado ser satisfecha, ¿ya? Entonces, por ejemplo, empresas tan grandes como la Toyota han bajado su producción en un 10%, que es una locura. O sea, por eso que hoy día cuesta tanto comprar autos, y las empresas que venden autos te ponen avisos para venda su auto usado. O sea, no es le ofrezco mi nuevo modelo, porque no hay, ya hay que pagar un anticipo importante y no te prometen ni tiempo ni precio, ¿ya? También se creía que, ¿no es cierto?, el tema del transporte marítimo iba a estar solucionado y no se ha logrado solucionar. Siguen los tacos en los puertos, siguen el precio por container muy caro, y también hay problemas que tienen que ver con la pandemia, en que en todos los países que recibieron ayuda hay pegas como los de choferes de camiones, que son pegas muy sacrificadas, y no hay. O sea, la gente no ha querido volver a ese tipo de trabajo, ¿verdad? En Inglaterra solo andan buscando 80.000 choferes, o sea, no hay. Entonces, no solamente tienes un problema en el transporte marítimo, que era algo que ya conocíamos, sino que también uno en el transporte terrestre, que es la continuación de la cadena. Entonces, hemos vuelto como a la Edad Media, en que antes, te fijáis, entre que mandaban un auto de China para Chile se demoraban, no sé, un mes en que tú llegabas, venía el barco y lo tiraban, ¿no es cierto?, a alguna de las empresas distribuidoras. Hoy día eso se ha alargado en forma infinita, y esto además afecta también la inflación. No es todo, pero obviamente que lo afecta. 1% en Estados Unidos es muy alto. O sea, estamos empezando a llegar al peor periodo de Richard Nixon, ¿ya? En que hubo Y nos va a pasar, estaficaciones. César, lo mismo en la época de Reagan. ¿Te acuerdas cuando en aquella época fijaron para parar la subida? Porque ha subido el petróleo y la benzina en forma enorme en Estados Unidos, y eso impacta mucho la vida cotidiana, obviamente. Entonces, me acuerdo cuando éramos jóvenes nosotros que Reagan, en una situación similar, lo que hizo fue congelar los precios, ¿te acuerdas? Y tuvo como 3 meses congelados los precios de la benzina, cosa que dejó a todo el mundo como sorprendido. ¿Tú crees que hay riesgo de que haya algún tipo de control de precios? Yo creo que no, porque yo creo que ya está comprobado que los controles de precio no sirven, ¿ya? Pero sí se están activando todos los bancos centrales. O sea, la plata dulce ya se acabó y tiene un fin bastante predecible. O sea, mira Chile, ¿ya?, que se pegaron una subida que era más allá de lo que la gente esperaba. Y yo creo que los bancos centrales tienen que overshoot, como dicen ellos, tirarse con el tejo pasado, para que la gente les crea que están hablando en serio, que no es broma. Entonces se han juntado hartas cosas. Mira, el precio de los fertilizantes, que yo ahora me toca estarlo mirando, es tan caro, Juan Pablo, que hay negocios que no te dan. Pero con todo, la ciencia es maravillosa. Entonces me han ofrecido un producto que son bacterias. Imagínate tú, me lo vinieron a mostrar. Imagínate un frasquito así, como de vacuna, ¿ya?, que tiene adentro bacterias. Eso se disuelve en 1 litro de agua y después en más agua, y esos 3 gramos sirven para fertilizar 5 hectáreas, ¿ya? Y se activan con la humedad y te ayudan a enraizar. Bueno, eso vale la mitad o un poco menos que la tonelada de urea, ¿ya?, el equivalente, digamos. Esto lo produce, o sea, son cuestiones científicas que no se nos habían ocurrido. Estas bacterias no solamente te ayudan a enraizar, sino que capturan el nitrógeno del aire, ¿ya? Entonces, por otro lado está la ciencia humana, que como tú viste, o sea, vino la pandemia y se crearon las vacunas casi de un día para otro. Y el problema no es fabricar las vacunas, sino que encontrar a cada persona para ponérselo. Eso ahí está el meollo del cuento. Y ahí después podemos, después, pero es impresionante cómo la Unión Europea le dijo chao a los Omicron, o sea, sabe que chao, no vamos a cerrar ninguna cosa hasta aquí llegamos. Pero eso es lo que uno puede todavía decir de inflación y precio commodity, que está siendo muy grave, agravado por el tema en Europa del suministro de gas natural. Tal cual. Oye, tenemos 15 minutos por delante, César, para echar el tema de fondo que va a dar para harto. ¿Cómo has visto el tema de la convención y el nerviosismo que se provocó la última semana por acuerdos que se han producido de algunas de las comisiones? ¿Cómo estás viendo el tema y cómo lo ven en tu sector político? Yo creo que se está viendo con mucho nerviosismo. Hoy día hay una columna
bien buena de Daniel Mansuy, que no es ningún extremista, No, en que dice centro derecha. esta es una convención centralizadora, es decir, dejar una cámara en vez de dos, es centralizar, y así va mencionando cómo, lejos de estar dispersando el poder, lo está aumentando con un sistema que es aparentemente presidencialista, que es muy extraño. Yo no lo conozco, pero dicen que sería algo sumamente único y que lo lanza el Partido Comunista, además lo pone aún más nervioso, ¿no? Y yo creo que lo que sea el trabajo en las comisiones ha ganado casi siempre con los 2/3 y las comisiones han acogido las cosas más extrañas, pero que son de tinte izquierdoso, ¿no es cierto? O ya sea súper ambientalista, súper feminista, y en cambio las que tienen firmas y las firmas suficientes para analizarse, que vienen más bien del lado de la derecha, ni siquiera le han dado topón ni para afuera, digamos, ¿ya? Entonces, esas cosas, claro que ponen nervioso, y lo que más, y ahí tú nos vayas a poder contar más, yo noto la ausencia de las voces que son tus amigos. ¿Dónde está Benito Barán? ¿Dónde está Patricia Polizzi? ¿Dónde está Pato Fernández? ¿Dónde está incluso mi sobrino en segundo grado, Ricardo Montero? ¿Dónde están? ¿Por qué lo único que escuchamos son otras cosas? ¿Y por qué, teniendo más de las 15.000 firmas, hay mociones o ideas que simplemente son topón para afuera y chao, y no las vamos a discutir siquiera? Explícame a mí qué pasa después. O sea, si acaso se juntaron 15.000 firmas para alguna cosa, ¿ya? Estoy hablando, ponte tú, la familia o cosas por el estilo. La comisión, simplemente estas comisiones, si no las analizan, esto pone para afuera y significa que el Pleno tampoco las va a ver. O sea, yo creo, a ver, a mí no me gusta ser extremista en este cuento y yo espero que esta cosa salga bien por bien de todos, pero sin duda alguna que hay señales que a uno lo preocupan. A mí me llama la atención, y te lo voy a preguntar a ti ahora de vuelta, ¿qué pasa con tus amigos? ¿Dónde están ellos? ¿Por qué ellos no hablan? ¿Por qué ellos no opinan? Y segundo, ¿por qué cada moción que hay con las 15.000 firmas y todo, esto va para afuera? Así que te dejo a ti porque tú además sabés más de constitucionalismo que yo. A ver, lo primero, están pasando cosas que nosotros dos con humildad estaremos predecidos. Nosotros dijimos de hace mucho tiempo atrás que cuando entráramos en el detalle de la discusión, iban a desaparecer las barreras tradicionales de trinchera izquierda-derecha y iban a empezar a aparecer otras, grupos más autoritarios versus grupos más liberales, grupos que querían concentrar más el poder versus otros que querían diluir más el poder. Y eso acaba de pasar, vimos en la prensa informarse que se aprobó en la Comisión de Sistema Político, se aprobó una propuesta de presidencialismo moderado presentada por el Partido Comunista, efectivamente, como dices tú, pero inmediatamente apoyada detrás por la UDI. O sea, una cosa que yo creo que no habíamos visto nunca. Y detrás apoyó el Frente Amplio, etc. De hecho, en mi opinión, aquí lo hemos hablado, yo soy partidario de acercarme más a un parlamentarismo, ha primado hasta el momento la tesis de que lamentablemente eso es muy ajeno a nuestra historia. Lo que puede ser o no, no lo sé, pero lo concreto es que ha primado esta tesis, pero cruzada. Aquí hubo derrotas de gente de derecha y de gente de izquierda que eran más liberales y querían un sistema más fluido, más tirado hacia el parlamentarismo. Pero primero ese punto. O sea, están empezando a aparecer temas cruzados y yo por lo menos, fíjate, esta es la discusión más importante de todas. ¿Cómo es el modelo político? En la Comisión de Sistema Político. Y ahí se produce una primera votación en que va la UDI junto con el PC. Y yo creo que eso es una cosa que también asusta a personas porque no lo hemos visto antes, pero yo lo hallo muy bueno. Y como todas las cosas, va a depender del detalle, pues, porque hablar de presidencialismo moderado o morigerado va a depender de cuánto lo morigeras, en el mismo sentido, y esto también lo hemos hablado, César, tanto tú como yo, hace tiempo atrás nos manifestamos favorables al tema, ¿te acuerdas de un unicameralismo al estilo inglés? Y buscar un sistema
un sistema parecido, con un sistema además no proporcional, sino con un sistema uninominal, en que hubiera muchos distritos, ¿no es cierto?, chiquititos. La gente a lo mejor no lo sabe, pero históricamente habían dos cámaras, pero en los últimos 50 años, la Cámara de los Lores, que era una especie de equivalente al Senado, ha ido perdiendo el poder. Antes era el equivalente a la Corte Suprema. Hasta hace 15 años atrás, la Corte Suprema no existía y era la Cámara de los Lores. Y eso, acuérdense del caso Pinochet, y eso hoy día ya no existe. La Cámara de los Lores cumple una función, está prácticamente disuelta, absolutamente formal, nominal, y hoy día es solamente los MPs, ¿no es cierto?, los parlamentarios elegidos por la gente con sistema uninominal, los que dirigen el país en un sistema parlamentario. Lo mismo en Canadá. En Canadá hay un Senado, pero la gente no sabe, en Canadá hay un Senado designado, no se eligen los senadores, y cumple un rol mínimo. De hecho, no se requiere que pase por el Senado, salvo cosas muy extraordinarias, y por lo tanto hoy día Canadá funciona con un sistema unicameral. Entonces digo esto porque me ha parecido ver incluso algunos cientistas políticos armando escándalo por esta cosa que se acordó en principio, suprimir el Senado. ¿Y qué tiene? O sea, sí, eso uno puede estar más de acuerdo o en desacuerdo, pero no es un tema que afecte la estructura democrática de un gobierno. Hay sistemas extraordinariamente democráticos que son unicamerales y hay otros que son bicamerales. Yo, por lo tanto, creo que en ese sentido hay que tratar de evitar los nerviosismos propios del cambio. O sea, yo me imagino que también pasó cuando del sistema presidencial que teníamos el 33 sin cambiar la Constitución, pasamos al sistema parlamentario. Y estuvimos varias décadas con sistema parlamentario y después, cuando en esa vez, ahí cambiando la Constitución, con el 25 volvimos a un sistema presidencial más centralizado que el anterior. Está bien, pero no confundamos temas técnicos con cuestiones ideológicas. El que haya Senado o no haya Senado no tiene que ver con un tema de... Pero el tema de los temas, Juan Pablo, que escoge las comisiones, ¿por qué son tan sesgados y por qué son casi como vengativos? Yo creo que todavía hay algo de tensión interna, de trinchera, pero va quedando poco. O sea, yo creo que, como te digo, en todos los temas que vienen, y pasó con el Senado, está pasando con las propuestas donde están se discutiendo de sistemas de justicia, en que desapareció la barrera. Hay partidarios y enemigos de la fórmula de tener un Consejo Superior de la Justicia en Chile, y están cruzados. Hay gente de la UDI favorable al sistema del Consejo Superior y hay gente de la UDI que está en contra. Entonces, no hay que ponerse nervioso y no olvidar que aquí estamos construyendo un nuevo contrato social y que por lo tanto vamos a cambiar estructuras. Pero el que desaparezca el Senado, el que se decida ponerle plazo o no, yo no soy partidario de poner estos plazos que propuso un miembro de INN sin consultarnos por lo menos al resto. Yo soy parte de la Comisión de Contenido de INN y ahí no nos consultaron antes, pero yo no soy partidario de ponerle estos 8 años de plazo a los jueces que se propuso, pero yo creo que eso se va a terminar rechazando. Pero en todo caso son discusiones legítimas y no puede, en mi opinión, voy a criticar aquí a la Corte Suprema, no puede la Corte Suprema interferir con el trabajo de la Convención. No tiene facultades, pero además en el contexto que estamos va a salir trasquilada. La Corte Suprema tuvo un pleno completo y emitió un pronunciamiento oficial, producto de ese pleno, como llamándole la atención a la Convención. Eso no entender nada. Pero además las defensas corporativas no sirven. Mira, en resumen, César, viene y se va a poner turbulento el tema porque vamos a tener que tomar decisiones. Vamos a tener que tomar decisiones si la Contraloría sigue o no sigue la Contraloría, cómo va a ser el Parlamento, el régimen electoral, cómo va a ser. Y siempre va a haber gente por otro lado. Pero yo no he visto, César, en nada. Ya te voy a decir en qué te hallo la razón, sí, pero en la cosa de fondo no he visto nada en que digas ahí que aquí está ocurriendo algo grave en términos de que se esté proponiendo un sistema no democrático, para nada. Sí creo que tienes razón de que todavía hay resabios y que se están notando en algunas de las comisiones a propósito de dónde se origina la moción, a propósito de la firma, la moción popular. Y si viene de sectores que son opuestos a la gente que está en la comisión, de repente son tratados con cierto desdén y yo hallo que eso está mal. Yo creo que aquí... Pero una cosa, el hecho de que se rechacen en la comisión, ¿implica que no se discuten después o no?
No me acuerdo exactamente. Yo creo que no. Yo creo que tiene que pronunciarse la convención en pleno sobre las mociones que tienen más de 15.000 firmas, pero no lo tengo claro. Sí estoy de acuerdo que hay un tema que no se advirtió antes. La gente presentó mociones separadas de lo que sea, en relación con la familia, en relación con el Banco Central, y la Convención Constitucional tiene que producir un modelo orgánico, homogéneo, consistente, con una identidad determinada. Y no funcionamos con el sistema parche. Entonces yo creo que sí ha pasado que se han dejado de lado, se han tratado de dejar de lado algunas mociones populares que no calzan con nada de lo conceptualmente, con los modelos que se están discutiendo y se están armando, ni con los que propone la derecha ni con los que propone la izquierda. Entonces, yo creo que ahí faltó advertir de que aquí uno no puede poner parche. Aquí tiene que haber, por ejemplo, si vamos a definir el Estado chileno como un Estado más horizontal y un Estado más participativo, y un Estado en el cual se va a empoderar más a los ciudadanos, a todo nivel, bueno, no calza una moción en que lo que busque es empoderar doblemente al presidente de la República. Pero creo que estamos entrando, César, en el tema de fondo, y no he visto, más allá de lo que dice Daniel hoy día, y lo que han dicho algunos otros cientistas políticos que están muy nerviosos, no he notado que haya ningún tema que se esté discutiendo que genere como hoy está quedando las cosas. Por ejemplo, el otro día me consultaban y decían, oye, pero mira esto que están proponiendo sobre el tema de condicionar las concesiones en territorio indígena. Pues eso existe en todas partes del mundo. En Canadá tú no puedes tener una concesión minera o concesión de agua. Está bien, el tema es territorio indígena. Territorio indígena. A ver, que aquí todo Chile era territorio indígena. No estoy de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que conceptualmente el tema está bien. Eso es lo que tienen todos los países civilizados. Ahora, lo que uno tiene que preocuparse desde el punto de vista de la seguridad jurídica y la seguridad de los negocios, ok, pero tiene que ser los territorios indígenas en este momento. ¿No es cierto? Sí, porque si no vas a hacer retroactivo cambios que van a afectar los derechos de las personas. Pero el concepto mismo, que me decían, pero ¿cómo puede ser esto? Esto ocurre en todas partes del mundo. De hecho, Juan Pablo, pero mira, yo también quiero mandarle un par de recados a los amigos míos. O sea, a ver, están todos reclamando porque la familia tradicional no se acoge como principio. Y yo les quiero decir a todos que a nivel popular en Chile, esa familia tradicional ya no existe. ¿Sí? La gente no se casa. Las madres solteras son la mayoría, los hijos naturales son la tremenda mayoría, ya no existe, eso es el pasado y no lo vamos a volver atrás. La familia hoy día es una mujer que trabaja, que tiene 3 cabros de distintos padres y que la abuelita se los cuida, eso es la familia hoy día, ¿ya? Después están todos alegando de la Corte Suprema. Oye, aquí alegan con la Corte Suprema. A ver, si han habido críticos de la Corte Suprema, son mis amigos. Corte Suprema, weón, maricona, que tiene metido el cuento de los desaparecidos como un crimen permanente, aunque no aparezca la cuestión, que trabaja sobre ficciones, que decreta que las tomas de terreno las tiene que solucionar el Estado y qué sé yo. Esa es su Corte Suprema, muchachos. O sea, esta no es la Corte Suprema del golpe, ni es la Corte Suprema del gobierno militar, ¿ya? Esta es una Corte Suprema súper distinta y que nos ha dado con el mocho el hacha en cada pasada que ha podido, ¿ya? Entonces yo no sé cuánto de repente a todo el mundo le bajó el respeto por la Corte Suprema, y lo de la familia es no entender nada de lo que ocurre en este país de verdad. ¿De dónde si no salen 250.000 fulanos que no pagaban la pensión alimenticia? Esos son, fíjate, los que imponen en las AFP, que son la mitad de los trabajadores de Chile. O sea, si acaso tú los tomás ya todos, estamos hablando de 500.000, ¿ya? De los 4.000. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que tenemos. Pero César, pero además miremos la Constitución uruguaya, miremos, no sé, la Constitución norteamericana, miremos, eso no existe hoy día en ninguna parte. Eso era la mirada del siglo XIX. Hoy día los modelos familiares son diversos y por lo tanto el núcleo familiar que proponía Jaime Guzmán, mi profesor, ¿no es cierto?, y Enrique Ortúzar en la Constitución, eso ya no existe. Eso fue un resabio de vuelta al siglo XIX, pero hoy día no existe. El Estado no se va a meter en eso, ni le corresponde que se meta. Y en torno al sistema de justicia, el sistema de justicia está en crisis, César,
más allá de lo que tú dices respecto a una mirada de la derecha tradicional, desde la izquierda también, pero acuérdate en las encuestas desde la CEP, ¿te acuerdas? De hace como 25 años atrás, pero si esto es evidente y no tiene que ver ni siquiera con la parte penal, tiene que ver con la burocracia y cómo trabajan nuestros jueces. Esto no quiere decir que haya jueces, que no haya jueces con vocación y muy buenas personas entre medio, pero el sistema de justicia, en mi opinión, es muy malo. De y que hecho, tiene que ver, y que tiene que ver, Juan Pablo, con una cosa que sale hoy día en el Economist, de lo difícil que es probar las colusiones y los monopolios y el exceso de poder de las empresas. Y sabes tú que eso está radicado en las leyes, por lo difícil que es meterle mano al cuento. Porque en el fondo, el regulador siempre ha sido cooptado por los regulados y por los grupos de poder. Entonces es difícil, incluso con la mejor de las intenciones, que uno puede impedir un merger, que uno puede impedir, ¿no es cierto?, que uno tome control, porque la ley está hecha a la medida para que sí suceda, ¿ya? Pero eso es. Démosle, que ya llegamos al... Bueno, pero mira, este tema lo vamos a seguir, pero yo creo que hay que llamar a la calma y no ha pasado nada extraordinariamente grave. Sí, hay que avisarle a nuestros amigos, César, que entramos en periodo de receso, ahora en febrero, igual que el año pasado, hasta marzo. Ahí vamos a tener una cantidad de cosas más o menos importantes que comentar con todo lo que ha pasado en marzo, pero con César estamos cansados y necesitamos reponernos aquí, descansar un rato. Así que eso, César, una despedida hasta marzo. Me parece, me parece. ¿Cierto? Y César, tu libro y tu película. Ya, la película, una vez más, mi fuente me recomienda Infidelidad, que está en Amazon Prime. Un amigo mío me dijo, oye, ustedes no dicen dónde está, y la he buscado, qué sé yo, con eso de Múnich en tiempos de guerra, una cosa así, y no la he encontrado. Esta no es la película de Infidelidad que todos han visto de Richard Gere. Tiene, parece algo, pero no es lo mismo, ¿ya? Es de suspenso, erótica, parece que es muy interesante. Y el libro es Sabotaje, de Pérez Reverte, nuevamente, bueno, amor, espionaje, violencia, ubicado también en la Guerra Civil Española. Me tiene pescado Pérez Reverte, sí, que escribe muy bien. Y sobre todo el verano es maravilloso. Oye, César, yo voy a seguir en torno al tema geopolítico. Voy a recomendar sí, les dejamos los links en la descripción del video. Les vamos a dejar los links respectivos. La película es una película alemana muy buena, una serie que está a punto de sacar su segunda temporada, que recuerdo que se llama Bárbaros, que tiene varias cosas maravillosas, está muy bien hecha. Entre otras cosas, es la única película que yo he visto en que los soldados romanos están ambientados, ¿no es cierto?, en la época de la batalla de Teutoburgo, en que los romanos hablan en latín de la época. Es bien interesante. Todo lo que hablan, y está traducido con letrita, pero todo lo que hablan en la película está en latín de la época y los alemanes hablan el alemán bárbaro de aquella época. Pero extraordinario para mostrar a dónde lleva la soberbia y la paliza. Así, esta historia en esta película muestra la derrota de varias legiones en Alemania, producto de la soberbia. A propósito, ojo, que no se le vaya a olvidar, ni se le vayan los humos a la cabeza a Putin. Aquí. Y en segundo lugar, a propósito de lo mismo, como esto está en Netflix, Bárbaros. En segundo lugar, de Michael Burleigh, gran historiador norteamericano contemporáneo, profesor durante muchos años en Estados Unidos y en la London School of Economics, con muchos libros, el libro Tercer Reich que tiene, lo recomiendo, pero por sobre todo estas pequeñas guerras en lugares remotos, en que mete el dedo el gallo en cosas que son incómodas. Ver, por ejemplo, la guerra que se arma en el canal de Suez, allá en los años 50, en que una cosa que uno la mira y dice, no es solo Putin el que hace esta cosa. Habla de la campaña de Argelia de los franceses, en Indochina, extraordinaria. Todas esas guerras pequeñas en el Congo, ¿te acuerdas, César? Al final de los 50, comienzo de los 60, Patrick Lumumba, todas esas peleas chicas ambientadas en épocas de Guerra Fría, pero en el cual los ingleses, los franceses, los propios norteamericanos no quedan demasiado bien y muestra cómo cada potencia tiene momentos oscuros geopolíticos, en que, y esto parece ser que viene desde siempre,
Y entonces lo hallo muy interesante, son como para leer en el verano, son capítulos cortitos, muy informados y escribe también muy bien Michael. Bueno. Así que eso, César, qué bueno verte, cuídense ustedes, disfruta el sur y nos vemos la primera semana de marzo entonces. Eso. Primer viernes de marzo. Ya Listo. pues. Muy bien. Que Un estén abrazo muy bien, a todos. amigos. Cuídense todos, no se olviden del bicho. Adiós. Chao. Eso. Chao.